y luego todos los iniciados se reunieron, los iniciantes se reunieron en el Telesterion, que no era un lugar para representaciones teatrales, era un templo lleno de columnas, no había foro, y tomaban una pócima que se llama kikeon en griego, que quiere decir la mezcla o el complemento femenino, y luego tenían una experiencia conmovedora que todos los grandes intelectuales del mundo clásico experimentaron y lo calificaron como culminante de su vida, de la más importante de su vida, algo que daba fe en su mitología, en su religión. Y hay un poema que se llama el himno homérico a Deméter, porque el mito tras el misterio fue el rapto de Perséfone, la hija de la diosa madre Deméter, o la diosa de cereales, por Hades, el dios del inframundo, que luego Deméter se entristece, hace que todas las plantas que dependen de ella se mueren, desatiende ser la madre tierra o la madre de las plantas, y luego se apela a Zeus, el rey de los dioses, y por su intercesión logra recuperar a Perséfone del inframundo. Pero puesto que ella había ingerido una semilla de granada en el inframundo, estaba condenada a regresar cada año y pasar una temporada con Hades en el inframundo. Entonces, evidentemente, esto era un culto de la fertilidad, y esta mitología simboliza las temporadas del año y cómo las plantas se mueren para el invierno y renacen en la primavera. Entonces está personificada en esta historia de Deméter y Perséfone. Y entonces el himno homérico a Deméter, que no es por Homero, igual que probablemente la Odisea, no se sabe la autoría de estos, pero se llaman himnos homéricos, y eso del octavo siglo antes de Cristo, cuando el misterio ya tenía un milenio de vida, daba los ingredientes del kikeon, de esta pócima, y decía que era agua, cebada y una menta que se llama en griego glechon o blechon, que es menta pulegium, que es en grado muy menor psicotrópico, pero no lo consideramos como un embriagante chamánico. Entonces, agua, cebada, porque el cereal que cultivaban en la llanura alrededor de Eleusis era cebada, no trigo o centeno. Entonces, en principios de los años 70, con esta historia de trasfondo, Gordon Wasson se puso en contacto con Albert Hofmann, que se hicieron buenos amigos en los años 50 a raíz de desvelar la química, fitoquímica tras los hongos psilocíbicos de México. Y Wasson le hizo una pregunta a Hofmann, si era posible que el kikeon fuese psicotrópica y fue un enteógeno en la misma manera que Soma había sido por los indoarios, y que el kikeon efectivamente convirtió al iniciante en iniciado, un epoptes que ha visto porque vio una visión de planta visionaria, o sea, lo que yo trataba de caracterizar como ver al mundo como energía y no como materia. Entonces, y terminaron publicando un libro en 1978 que se llama El Camino a Eleusis, está traducido al castellano, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1980-81. El Camino a Eleusis, desvelando el secreto de los misterios. Y también como coautor Carl Ruck, que es profesor actualmente de filología clásica en Boston University, en Massachusetts, la misma cerca de Harvard, donde Schultes fue profesor. Schultes y Wasson, y desgraciadamente
a partir de abril de ese año. Hoffman, todos están ya fallecidos. Hoffman se murió en abril de este año a 102 años de edad. Y Wasson se murió en 1986 en diciembre, y Schultes en finales de los años 90. Entonces, Hoffman contestó a esta pregunta de Wasson de esta manera. O sea, él decidió que sí, el quiqueón efectivamente fue un enteógeno, un embriagante visionario, y de esta manera. Es conocido que los cereales, como cebada en este caso, pero también centeno, trigo, maíz, cereales en general, son muy dadas a infestación por hongos, otro tipo de hongo, ascomiceto, que se considera como un hongo inferior, especialmente Claviceps purpurea, que parasita especialmente centeno, pero también cebada y hasta maíz, otros cereales. Y se llaman cornezuelo en castellano o ergot en francés y Mutterkorn en alemán. Ergot se usa también en inglés. Y es el esclerosio de un ascomiceto que parasitiza cereales. Entonces, la forma que adopta el hongo para pasar el invierno, para invernar, y entonces se forman en las espigas de cereales unas masas pequeñas, compactas, de micelio, que es la forma viva básica de todos los hongos, tejido de hongos. Y estos parecen como granos de cereal, pero más grandes y oscuros, duros y oscuros, que posteriormente se caen al suelo y con las condiciones adecuadas en la primavera se fructifican y producen pequeños hongos, diminutos así, y sueltan esporas y reinician un ciclo de infección. Y cornezuelo fue identificado en el siglo XVII, finales del siglo XVII, como lo que provocaba lo que ahora se conoce como episodios de envenenamiento en masa, que se llaman ergotismo, por su nombre en francés. Pero entonces en el medioevo se consideraba como una peste infecciosa, contagiosa, solo en el siglo XVII se identificó como un envenenamiento de gente pobre que comían poco más que pan y a veces solamente pan muy infestado con este hongo. Entonces estudios de este hongo, cornezuelo, de centeno en específico, que condujo a Albert Hoffman al descubrimiento de LSD, porque estaba investigando en la industria farmacéutica aplicaciones medicinales de derivados de los alcaloides naturales de cornezuelo, y la LSD fue uno de estos compuestos derivado de esta investigación. Entonces, resulta que los cornezuelos producen una buena cantidad de alcaloides, la gran mayoría en base a un tipo de triptamina, un núcleo indólico que se llama ácido lisérgico, por la lisis de ergotamina. O sea, ergotamina es uno de esos alcaloides que deriva ese nombre de ergot, y a descomponerlo, que era la manera de determinar la estructura en antaño, se descubrió que el componente